El hallazgo de los frescos de Bonampak contribuyó a desvelar algunos enigmas acerca de los usos y tradiciones de una civilización que evolucionó a lo largo de un periodo de casi 3 milenios. Una cultura que alcanzó su apogeo entre los años 200 y 900 de nuestra era, para a continuación experimentar un inexorable declive hasta su práctica desaparición en torno al año 1500, poco antes del advenimiento de los conquistadores españoles. Sus ciudades quedaron abandonadas y poco a poco la jungla fue engulléndolas. No obstante, las gentes que las habían poblado no se extinguieron. Sencillamente se dispersaron por la región hoy conocida como Península del Yucatán, en el actual México, donde aún hoy perviven las ancestrales usanzas de los mayas. El 11 de mayo de 1840, el arqueólogo John Lloyd Stephens escribió en su diario estas palabras acerca de su expedición a México. De todos los sucesos de la historia universal, nada me ha impresionado tanto como la contemplación de esta grandiosa y atrayente ciudad, hoy desierta y perdida. Stephens había partido varios meses antes, siguiendo el rastro de ciertas historias sobre ciudades ocultas en la jungla y algunas personas desaparecidas misteriosamente. Su itinerario a través de territorios ignotos debió de ser penoso a causa de la bochornosa temperatura y la espesa vegetación selvática. Y aunque en viajes previos había estudiado las pirámides egipcias, los monumentos italianos de la antigüedad y los templos helénicos de Atenas, fue en las junglas mesoamericanas donde lo embargó una intensa sensación de estupor. Al salir de la floresta, se dio cuenta de que había dado con las ruinas de una arcaica urbe maya, Palenque. Stephens y su acompañante, el arquitecto Frederick Catherwood, que realizó algunas acuarelas sobre la región, se quedaron estupefactos al contemplar la ciudad sagrada. Era evidente que tan solo unos hombres dotados de gran talento podían haber proyectado aquella ciudad, y también que había sido erigida por manos expertas. Era obvio asimismo que ante ellos se presentaba una nueva materia de estudio en torno a una civilización desconocida. Dioses y diosas, reyes y héroes, todo un campo del saber acerca de la misteriosa cultura maya y su mítica historia. En sus tiempos de esplendor, Palenque se extendía por un área de más de 15 kilómetros cuadrados, y sus pobladores se contaban por decenas de miles. Sus monumentos más relevantes datan de un período comprendido entre los años 630 y 700 de nuestra era, durante los reinados de Pakal Kin, el señor de Pakal, y su primogénito Chambalún II. El palacio, morada de la familia real, se edificó en el centro de la población, sobre una plataforma de 10 metros de altura. El palacio en realidad no es más que un grupo de edificios adosados unos a otros. No obstante, en su estilo, se trata de una obra maestra de la arquitectura, con sus sótanos, sus cámaras y aposentos, de techos más bien bajos, dispuestos en torno a 4 patios porticados. Los bajorrelieves que adornan sus muros siguen resultando impresionantes aún hoy en día, y ello pese a que buena parte de los colores que maravillaron a Stephens y Catherwood prácticamente se han perdido. En los peldaños del patio central se grabaron algunos glifos, los ideogramas curvilíneos que componen la escritura maya, mientras que a lo largo de los muros se dispusieron losas de piedra decoradas con efigies de prisioneros que debían de ser oficiales de alto rango a juzgar por su rico atavío. Desde el ala occidental del palacio se disfruta de una maravillosa vista del majestuoso Templo de las Inscripciones. En 1952, el arqueólogo Alberto Ruiz hizo un asombroso hallazgo en el interior de esta estructura piramidal. En la plataforma superior descubrió un angosto pasadizo, una suerte de túnel que se adentraba en la pirámide. La galería llevaba varios siglos cegada por toneladas de tierra y piedras, de modo que el descenso a las profundidades del edificio resultó dificultoso y aventurado.
Al cabo de varios meses de excavación, Alberto Ruiz se descolgó hasta el fondo del pozo. Al final del túnel halló una cámara subterránea y en ella se encontraba el sarcófago donde descansaban los restos mortales de Pakal Khin, que gobernó Palenque hasta el año 683 de nuestra era. Se trataba de uno de los más trascendentales hallazgos de la arqueología moderna, un hito de capital importancia para ahondar en el conocimiento de la civilización maya. Hasta entonces, se pensaba que las pirámides mayas se empleaban tan solo para el culto religioso y carecían de fines mortuorios. El féretro contenía el cadáver del soberano. Su riquísimo ajuar funerario estaba compuesto por una diadema, unos zarcillos, una gargantilla, un pectoral, brazaletes, sortijas y una máscara, todo ello labrado en jade. Amén de la joyería, se encontraron varios bustos de estuco, posiblemente retratos del mismísimo señor de Pakal. Sobre el sarcófago descansaba una lápida de piedra caliza de casi 8 toneladas, cubierta de milenarios bajorrelieves. Los estudiosos han tratado en vano de interpretar correctamente la escena que representan. Con el transcurso de los años, la losa se ha convertido en un apasionante enigma. El rey Pakal aparece sentado en el interior de un objeto o edículo difícil de identificar. Hay quienes sostienen que se trata de una aeronave e incluso una nave espacial. El ademán del monarca sugiere que está pilotando el supuesto vehículo, accionando sus mandos con manos y pies. Tras de sí, se diría que las toberas de un motor a propulsión emiten humo y llamas. ¿Podría esta imagen significar que los mayas estaban al tanto de las actuales técnicas aeronáuticas? La mayoría de los científicos considera improbable tal idea. Más bien se cree que el bajorrelieve representa al rey Pakal entre las fauces de una serpiente simbólica en el momento de abandonar su existencia terrena para emprender una nueva vida en el más allá. Según muchos arqueólogos, no obstante, el misterio permanece aún irresoluto. Para los moradores de Palenque, las construcciones más destacadas de la urbe eran las que forman el complejo hoy conocido como Conjunto o Grupo de la Cruz. Consta de 3 edificaciones rectangulares rematadas por una especie de cresta. Se trata de templos dedicados a las divinidades mayas y deben su nombre a un error de sus descubridores que confundieron el símbolo de la ceiba, el árbol cósmico de los mayas, con la cruz cristiana. En el cénit de su gloria, este espléndido conjunto arquitectónico rodeado de jungla debía de componer una imagen verdaderamente admirable. Todos los monumentos estaban pintados de rojo, el color de la vida para los mayas. El templo principal se decoró con estucos en los que Pakal Khin aparece junto al dios Kapa, el protector de la clase gobernante. Los bajorrelieves de Palenque demuestran que el culto a las deidades estaba estrechamente relacionado con la clase social a la que pertenecían sus fieles. El dios Xchua, por ejemplo, era el patrono de los mercaderes. Incluso los colores de los murales debían aplicarse conforme a unos cánones estrictos. La piel humana se coloreaba en rojo, las divinidades en azul, el color del cielo, y los animales y plantas se pintaban de amarillo. La sociedad maya se organizaba en una estructura piramidal cuya cúspide estaba ocupada por el rey, dotado, al igual que el faraón egipcio, de poderes divinos. Por debajo del rey se hallaban la clerecía, la aristocracia y la casta militar. En la base de la pirámide se encontraba el resto de la población compuesta principalmente por campesinos y artesanos. Los labriegos llevaban una vida relativamente apacible. Puesto que los mayas desconocían la rueda, no circulaban carros por sus calles. Los mercados de las ciudades eran pequeños y no demasiado concurridos. En ellos debían de oírse los graznidos de los pavos y se verían grupos de compradores y vendedores regateando el precio de las diversas mercaderías.
Sin embargo, la mayor parte de la población consumía los productos de sus propios huertos de árboles frutales y hortalizas. Había, sin embargo, ciertos artífices que realizaban unas obras que no se vendían en los mercados: joyas realizadas en jade. Este resistente, perdurable y bellísimo mineral era tan precioso que solamente la nobleza podía permitirse tanto su adquisición como la contratación de los diestros artesanos que lo trabajaban. Las obras de arte talladas en jade debían de ser objeto de comercio en una de las urbes más ricas del Yucatán, Chichén Itzá. La ciudad fue fundada a finales del siglo VIII de nuestra era y representaba la consolidación de un poderoso estado maya mantenido por el comercio, los impuestos y la guerra. En mitad de Chichén Itzá se alza una gran pirámide conocida como El Castillo, al parecer edificada para la adoración del dios Kukulcán, denominación maya de la deidad azteca Quetzalcóatl. Los 365 escalones de El Castillo sugieren que el monumento es un ciclópeo calendario. Y en los equinoccios de primavera y otoño, al ponerse el sol, una proyección serpentina ilumina la escalera septentrional del edificio. No es de extrañar que el símbolo de Kukulcán sea la serpiente emplumada. En su cima, los mayas erigieron un santuario abovedado ornado con bajorrelieves de soldados. Solamente los sacerdotes estaban facultados para oficiar las ceremonias y dirigirse al pueblo desde la plataforma donde se yergue el templo. El templo de los guerreros, no obstante, tenía una función distinta, ya que era el lugar donde los mayas celebraban sus holocaustos rituales. Durante el primer milenio de nuestra era, los mayas fueron un pueblo pacífico dedicado a la medición del tiempo y la observación de la bóveda celeste. Sin embargo, en torno al año 1000, la nación tolteca impuso a los mayas tanto su cultura como su forma de gobierno. El influjo tolteca se puede observar en las similitudes entre la arquitectura y la escultura de Chichén Itzá y las de Tula, la capital tolteca, separadas por centenares de kilómetros. Uno de los mejores paradigmas es el caracol, un original monumento de forma espiral o de concha de caracol, uno de los atributos de Kukulcán, a quien simboliza la construcción. Kukulcán se identificaba con el planeta Venus, y desde las pequeñas ventanas del cuerpo superior del edificio podía observarse este mítico cuerpo celeste. Los mayas conocían la posición de los astros y estudiaban sus movimientos. A fin de mensurar los años solares y lunares, así como seguir los ciclos de los planetas visibles, idearon y desarrollaron un sofisticadísimo calendario perpetuo que se remonta hasta el 13 de agosto del año 3114 a.C., el día de la creación. La influencia de los toltecas se hace evidente si se cotejan las esculturas pétreas de Tula, llamadas Chacmol, con la estatua ubicada en el Templo de los Guerreros en Chichén Itzá. Por influjo tolteca, el antiguo sistema de gobierno maya fue erradicado. Los monarcas militares sustituyeron a los más benévolos reyes sacerdotes, y se adoptó la práctica de los sacrificios humanos. Un buen ejemplo de esto se puede observar en el Chacmol, que se encuentra al final de la escalera del Templo de los Guerreros. Una figura reclinada mirando hacia el castillo con un cuenco en las manos. En este recipiente se depositaban los corazones arrancados a las víctimas inmoladas. El deporte y el juego de pelota eran prácticas cotidianas en Chichén Itzá, aunque a diferencia de hoy en día, los participantes se jugaban algo más que premios y trofeos. La cancha de juego de pelota de Chichén Itzá, con sus 170 metros de longitud por 50 de anchura, era la mayor de toda Centroamérica. El objeto del juego, que tenía más de ritual religioso que de actividad recreativa, era introducir una pelota de caucho en un aro de piedra. Lo que complicaba el deporte era que los jugadores no podían servirse de las manos ni los pies para encestar. Debían golpear la pelota con los codos y las caderas. Este bajorrelieve muestra dos equipos disputando un encuentro. Pero este otro relieve muestra el sangriento resultado. Un jugador vencido es decapitado. Tal era el destino del bando derrotado. Una larga plataforma esculpida con cráneos humanos, presumiblemente las calaveras de los perdedores.
No obstante, según otros estudiosos, los vencedores también acababan descabezados. Se consideraba un honor ganar para, a continuación, ir al paraíso de los guerreros. La práctica de inmolar seres humanos fue descrita por Fray Diego de Landa, un obispo español del siglo XVI. Él mismo cometió un gran número de crímenes en su intento de convertir a los mayas al cristianismo. Entre ellos, el célebre auto de fe de Maní, en el transcurso del cual se entregaron al fuego todos los documentos del período clásico maya. El Maya fue el primer pueblo precolombino que dejó constancia escrita de su devenir histórico, ya que su historiografía arranca en el año 50 a.C. Mas hoy, de los millares de libros escritos en jeroglíficos, tan solo perviven 4. Uno de ellos es el llamado Códice de Dresde. Los libros mayas se confeccionaban con corteza de higuera plegada como un acordeón. Aunque cualquiera podía aprender a escribir, solamente los sacerdotes tenían derecho a coleccionar libros y leer los textos sagrados. La mayor dificultad que entraña descifrar la escritura maya estriba en la interpretación de los glifos, ya que su sistema combina los ideogramas con los signos fonéticos. Se trata de un método de escritura complicadísimo, por fin resuelto por el epigrafista ruso Yuri Knorosov, que publicó la primera gramática maya en los años 50. El territorio habitado por los mayas era extensísimo, y puesto que el caballo y el burro se habían extinguido hacía decenas de miles de años en el continente americano, los mayas construyeron carreteras para facilitar sus desplazamientos. Lo cierto es que tendieron todo un sistema viario que enlazaba las principales ciudades con los centros de peregrinación. Uxmal fue uno de los más relevantes lugares de adoración de la civilización maya y alcanzó sus mayores momentos de gloria entre los siglos 8 y 11 de nuestra era. Uxmal era la capital administrativa y religiosa de los mayas que habitaban la montañosa región de Puuc, una denominación que se aplica asimismo al peculiar estilo arquitectónico de la zona. El mejor paradigma del arte Puuc es el Palacio del Gobernador, de casi 100 metros de longitud, posiblemente la sede de las autoridades. El monumento presenta una cornisa decorada con máscaras del dios Chac. Originalmente, al igual que todos los edificios mayas, estuvo completamente coloreado, y las elaboradas efigies divinas y símbolos atestiguan la amplia variedad de temas tratados por los mayas. No obstante, la construcción más magnífica de Uxmal era la pirámide del adivino. Su función principal era servir de centro de adoración de los dioses del cielo. Sin embargo, también doblaba como observatorio, y desde él se estudiaban los movimientos de los cuerpos celestes. Como el palacio del gobernador, la pirámide del adivino estaba ornada asimismo con máscaras del dios Chac. Esta imagen de un sacerdote con el rostro tatuado surgiendo de las fauces de una serpiente fue descubierta en el interior de la pirámide. Los monumentos de Uxmal demuestran la sobresaliente perfección alcanzada por los escultores mayas. No todas las poblaciones mayas se encontraban en mitad de la jungla. También se edificaron fortalezas junto al mar a fin de proteger las costas. Una de las plazas fuertes erigidas a orillas del Caribe es Tulum. Este fue el lugar donde en 1518 se produjo el primer encuentro entre los mayas y los españoles llegados por mar. Los conquistadores debieron de quedarse boquiabiertos al contemplar tan formidable ciudad en un entorno de tal hermosura. En el Templo de los Frescos se encuentran las más sobrecogedoras pinturas mayas de cuantas han logrado sobrevivir al paso del tiempo. Aquí se puede contemplar las deidades del panteón maya, que dominaban así el universo de los vivos como el de los muertos. Los frescos demuestran bien a las claras que se trata de una cultura consciente de la relevancia del color.
Cuando el capitán Juan de Grijalva desembarcó en la costa de Tulum, la ciudad le pareció tan grande como la mismísima Sevilla. Debió de ver edificios pintados de rojo bermellón, de azul claro, de blanco y de verde. Por desgracia, hoy tan solo perviven trazas de aquellos colores. El castillo de Tulum es sin duda alguna el monumento más prominente de la urbe. A comienzos del siglo XX fue parcialmente demolido y restaurado conforme a la acuarela realizada por Frederick Catherwood cuando visitó Tulum. Nadie estaba muy seguro acerca del uso que se le daba al castillo hasta que Michael Kramer, un arqueólogo de la National Geographic Society, llegó a la conclusión de que se trataba de un faro. De hecho, no muy lejos de Tulum se alza la isla de Cozumel, un topónimo que en maya significa lugar de las golondrinas. En tiempos antiguos, muchos barcos realizaban la travesía entre la ínsula y el continente. Seguramente los marinos se servían de faros como el de Tulum para orientarse. Los mayas gozaban de una civilización y una cultura que constituyen un estudio de contrastes. Respetaban la naturaleza y consideraban sagrados a los animales. Y no obstante, el animal llamado ser humano era sacrificable. La sangre era la argamasa con que se edificaba la vida de los mayas. Eran grandes historiadores y arquitectos, y sin embargo, jamás se les pasó por la cabeza usar la rueda como medio de transporte. Eran supersticiosos y temían al trueno y al relámpago, mas estudiaban y predecían los fenómenos estelares con una precisión digna de nuestro tiempo. Las contradicciones de la nación maya constituyen su más intrincado enigma. Lo que sí sabemos es que vivieron su tiempo en sincronía con las fuerzas del universo. El poeta guatemalteco Miguel Ángel Asturias escribió: los mayas eran un pueblo que contaba sus días como si fuesen diamantes. Tenían fe en sus dioses, en sus rituales de humo, en los sueños y en la sabiduría de las palabras. Cosas que 5 siglos de devastación, explotación y olvido no han podido destruir. Los mayas aún perviven, gracias a lo que legaron para que nuestra civilización la descubriera. Sus monumentos más relevantes datan de un período comprendido entre los años 630 y 700 de nuestra era, durante los reinados de Pakal Kin, el señor de Pakal, y su primogénito Chambalun II. El palacio, morada de la familia real, se edificó en el centro de la población, sobre una plataforma de 10 metros de altura. El palacio en realidad no es más que un grupo de edificios adosados unos a otros. No obstante, en su estilo, se trata de una obra maestra de la arquitectura, con sus sótanos, sus cámaras y aposentos, de techos más bien bajos, dispuestos en torno a 4 patios porticados. Los bajorrelieves que adornan sus muros siguen El 11 de mayo de 1840, el arqueólogo John Lloyd Stephens escribió en su diario estas palabras acerca de su expedición a México. De todos los sucesos de la historia universal, nada me ha impresionado tanto como la contemplación de esta grandiosa y atrayente ciudad, hoy desierta y perdida. Stephens había partido varios meses antes, siguiendo el rastro de ciertas historias sobre ciudades ocultas en la jungla y algunas personas desaparecidas misteriosamente. Su itinerario a través de territorios ignotos debió de ser penoso a causa de la bochornosa temperatura y la espesa vegetación selvática. Y aunque en viajes previos se quedaron estupefactos al contemplar la ciudad sagrada.
Era evidente que tan solo unos hombres dotados de gran talento podían haber proyectado aquella ciudad, y también que había sido erigida por manos expertas. Era obvio asimismo que ante ellos se presentaba una nueva materia de estudio en torno a una civilización desconocida. Dioses y diosas, reyes y héroes, todo un campo del saber acerca de la misteriosa cultura maya y su mítica historia. En sus tiempos de esplendor, Palenque se extendía por un área de más de 15 kilómetros cuadrados, y sus pobladores se contaban por decenas de miles. El hallazgo de los frescos de Bonampak contribuyó a desvelar algunos enigmas acerca de los usos y tradiciones de una civilización que evolucionó a lo largo de un periodo de casi 3 milenios. Una cultura que alcanzó su apogeo entre los años 200 y 900 de nuestra era, para a continuación experimentar un inexorable declive hasta su práctica desaparición en torno al año 1500, poco antes del advenimiento de los conquistadores españoles. Sus ciudades quedaron abandonadas y poco a poco la jungla fue engulléndolas. No obstante, las gentes que las habían poblado no se extinguieron. Sencillamente se dispersaron por la región hoy conocida como Península del Yucatán, en el actual México, donde aún hoy perviven las ancestrales usanzas de los mayas. Estudiado las pirámides egipcias, los monumentos italianos de la antigüedad y los templos helénicos de Atenas, fue en las junglas mesoamericanas donde lo embargó una intensa sensación de estupor. Al salir de la floresta, se dio cuenta de que había dado con las ruinas de una arcaica urbe maya, Palenque. Stevens y su acompañante, el arquitecto Frederick Catherwood, que realizó algunas acuarelas sobre la región,